se produzca. Bueno, les doy la bienvenida a algunas que ayer me di cuenta que no estuvieron. En el programa están también las pautas de trabajo, pero lo digo muy rápidamente, muy rápidamente. Las primeras 6 clases las van a tener conmigo, las segundas 6 clases les doy también la bienvenida a mis compañeros que ayer me dieron una mano gigantesca en el caos de los cortes de luz que me tocó sufrir y de 3 cambios de plataforma que también tuvimos que hacer sobre la marcha. Les agradezco a ustedes la paciencia, los halagos y elogios que he recibido también en el camino. Gente muy amable que nunca se olvida de hacer sentir bien a los que estamos haciendo los problemas o los temas. Y el esquema, como les decía, las primeras 6 clases las voy a dictar yo, las segundas 6 clases nos vamos a dividir en 2 grandes comisiones, la mitad de un lado, la mitad del otro, con Mariano Fernández en una de esas 2 comisiones, al frente de esas comisiones, y con Simón Muñoz y María Ángeles Vallejos en la otra. La primera parte va a ser más teórica, principalmente, y desemboca en el primer parcial. La segunda parte va a ser plenamente práctica y desemboca en el trabajo final, que es también el mismo, es el segundo parcial. La primera parte lo van a resolver de manera individual con el primer parcial individual. La segunda parte van a trabajar en grupo. Van a presentar un trabajo cada aproximadamente 3 estudiantes. Eso ya lo veremos en el momento. Ahora lo estoy repasando así muy rápidamente. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más o algo que quiera preguntar o aportar? No. Ok. Buenísimo. Bueno, les voy a volver a compartir PowerPoint. Aparte dejó de entrar gente. Un segundo. Ok. Bueno, entiendo que ahí ya se está viendo. Yo por lo menos lo veo. Empiezo, en realidad, el PowerPoint de la clase 1, ya lo colgué, creo que hoy al mediodía más o menos, corregí algunas cosas, le saqué cosas de más y lo colgué. Este PowerPoint de la clase 2 incluye las diapositivas de ayer, habíamos empezado introduciendo algunas cuestiones que ahora voy a repasar, y le agrego todo lo que quisiera que hoy alcancemos a ver, ¿no? Y la pregunta con la que arrancábamos aproximadamente tenía que ver con por qué analizar discursos para comprender la comunicación, que nos llevaba otra vez, Sopa, a preguntarnos acerca de qué es la comunicación. No tanto para resolver esta pregunta, obviamente la habrán resuelto o no sé si tiene solución, en otras materias, o habrán discutido esto mismo, yo no pretendo aportar nada nuevo al respecto, pero lo que quise introducir era en qué marco o en qué encuadre sobre la comunicación nos vamos a situar, porque hay muchos o distintos modelos. Verón los simplifica, los clasifica, Eliseo Verón me refiero, el autor que estamos leyendo en estas primeras clases, los clasifica en 3 tipos de teorías de la comunicación, la de la línea, la del punto y la del triángulo, como le llama él, ¿no es cierto? Y veíamos y explicábamos por qué las inconveniencias del modelo de la línea, la del punto, y por qué íbamos a adoptar el modelo del triángulo o que está ligado, digamos, a un modelo de signo o de significación ideado hace mucho tiempo por Peirce, que precisamente tiene 3 elementos o 3 partes, 3 cosas, como dice Peirce, y que se meten en juego de una determinada manera de acuerdo a Verón. Esto no lo dice Peirce. Verón dice que cuando hay una comunicación, es decir, cuando un emisor emite un determinado mensaje, aunque esa persona puede ser un colectivo, puede ser una institución, no tiene por qué ser una persona de carne y hueso que habla, porque además no necesariamente el mensaje tiene por qué ser, estrictamente hablando, hablado. Puede ser, como en el caso de un meme, un discurso gráfico que combina imágenes con textos,
con una disposición gráfica, porque poner algo arriba y poner algo abajo, poner algo a la derecha y poner algo a la izquierda alineado, como en este meme particular, la disposición física de las partes es significativa en sí misma y no obedece ni a un código, ni a un código lingüístico, ni a un código del orden de las representaciones visuales o de imágenes, mejor dicho, sino que responde a una organización y un orden de lectura, pero que también es un orden que yo voy a llamar argumentativo. Es como cuando uno dice, ¿se acuerdan el silogismo escolar que se usa siempre para pensar una argumentación o un razonamiento clásico, ¿no? Todos los hombres son mortales, esa es una premisa. Sócrates es mortal, esa es la segunda premisa. Por lo tanto, Sócrates es hombre, o podríamos invertir el orden de las premisas y de las conclusiones. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Dependiendo cómo organicemos el orden de las premisas y de la conclusión, obviamente voy a razonar de una manera distinta. Voy a empezar por la ley general o voy a empezar por el caso particular, etc. Implícitamente, ahí está, gracias. Implícitamente en muchos memes hay lo que se llama un razonamiento trunco o silogismo. Perdón, entimema, un silogismo trunco o un entimema. Ya no importa, ahora no es que me gusten las palabras en griego, pero lo menciono porque después más adelante lo vamos a ver. Aunque entendamos perfectamente lo que es un meme, tal vez no tenemos ni idea que un meme comporta un tipo de razonamiento, por ejemplo, que tiene determinadas premisas y determinadas evaluaciones y demás. Aunque nos matemos de risa o nos dé bronca el meme y lo entendamos perfectamente, no necesitamos para nada ser semiólogos para entender esto o analistas del discurso para entender esto. Es así como funciona. Nuestra tarea va a ser, a lo largo del curso, que ustedes conozcan cómo se analiza eso y cómo funcionan los elementos de sentido que participan de, en este caso, un meme o del discurso que ustedes quieran. Bueno. Entonces, vuelvo a la cuestión de cómo se interrelaciona un signo dinámico, triádico, como el que veíamos ayer, de 3 partes. Digo dinámico porque, como dijimos, o decíamos ayer, también estoy repasando, el elemento que aparece en la superficie, acá lo puse arriba, este meme, un ejemplo cualquiera, no necesariamente representa algo, la O, el objeto del signo, para un determinado pensamiento que lo interpreta, que conecta ese meme con este objeto. Por ejemplo, pensar que el que hizo ese meme está criticando a Bullrich, o pensar que el que hizo ese meme, o que ese meme está tratando a Bullrich de una política que es al mismo tiempo vaga para sus obligaciones y represora para determinado tipo de manifestaciones políticas. Estoy diciendo obviedades. Bien, perfecto. O podrá pensar que en realidad achacarle esto a Bullrich es ser hipócrita, porque independientemente de Bullrich, todos los políticos o todos los gobiernos se comportan más o menos parecido. Será otra manera de interpretar este meme. Ya vamos a ver que esto que acabo de decir no se me ocurre solo a mí. Ahora, esto es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que el mismo mensaje podría recibir interpretaciones diferentes, no una única interpretación. Y esto se agrava. Perdón, ¿alguien iba a hablar? No, perdón, me pareció. Esto se agrava si lo metemos en la cuestión de la comunicación. ¿Por qué? Porque si E manda ese meme y R, llamémosle el receptor o los receptores, sobre el mismo meme puede interpretar distintas cosas. Cada uno interpretará una o unas pocas, pero mucha gente puede interpretar muchas cosas. La comunicación se parece a cualquier cosa menos a un mensaje que viaja idéntico a sí mismo y con los mismos significados e interpretaciones posibles del emisor al receptor. O sea, la comunicación no sería lineal, no sería una determinación de parte del emisor sobre el receptor. No habría un poder total o determinista entre
la acción del emisor y la pasividad, presunta pasividad, por supuesto, del receptor. Sino que hay tanta actividad de parte del emisor como del receptor, hay tanta acción de interpretar en un lado como en el otro de este esquema, y de ninguna manera lo que el emisor diga de Bullrich, del gobierno, de los jubilados, de los incendios o de lo que sea, va a convencer al receptor de que las cosas son así, porque el receptor puede acordar como puede ser que no. ¿Y de qué va a depender esa diferencia? De que las condiciones, esto lo veíamos ayer también, no estaba acá, donde lo teníamos. Bueno, ahora lo vamos a ver en otro esquema de hoy. Pero que las condiciones, esto hablábamos ayer del contexto, que operan sobre el emisor, llamémosle la producción de ese mensaje, no son las mismas que las que operan, no son necesariamente las mismas, pueden ser más o menos parecidas o muy distintas, que las condiciones que operan, o el contexto, si ustedes quieren, de él o de los que ocupan la posición de receptores. Bueno, hasta acá el repaso rapidísimo de lo que vimos ayer, que este modelo de la comunicación nos obliga a pensar que el discurso es algo que está en el centro del asunto y que vamos a tener que tener en cuenta que el discurso no tiene un sentido único, sino que tiene o puede tener múltiples sentidos. Y ayer cerramos con una pregunta que me respondieron finalmente bien, que el sentido tiene al menos, en realidad alguien había dicho infinito, yo dije, bueno, infinito podría ser en potencial, pero en la realidad siempre es una cantidad limitada, aunque pueda ser muy grande, nunca infinita, puede ser limitada. A la larga, potencialmente, puede ser infinito. Pero como mínimo, dos. El sentido se produce dos veces. Una en la emisión, como dice acá el cuadro, y otra en la recepción. Como mínimo. Hasta acá el repaso. No sé si alguien tiene algo para preguntar. O está todo súper claro. Esto en el aula donde les veo las caritas. Bueno, Martín me levanta el dedo. Gracias, Martín. Ya veremos qué quiere decir ese dedo. Ok, bueno, vamos para adelante. Ahora sí, ya me meto perdón. Ahí va. Una presentación meramente formal, la teoría de la discursividad o teoría de los discursos sociales. Fue formulada, como ya les presenté rápidamente ayer, por un semiólogo argentino, Eliseo Verón, fallecido en 2014, en un libro que se llamó La semiosis social, y también la retomó, la fue como reformulando y distribuyendo en distintos otros textos que publicó. Y es el marco teórico que vamos a utilizar nosotros acá. La noción clave no es una teoría de la comunicación, es una teoría de los discursos, cómo funcionan los discursos, o la discursividad. ¿Qué es la discursividad? La producción social de sentido. Es decir, lo que Verón se pregunta, no importa, nosotros no vamos a leer acá ese libro, pero va a estar dando vueltas esta idea en este marco teórico que estamos trabajando. La pregunta clave es, ¿cómo es que la sociedad produce sentido? Considerando que la sociedad no es homogéneo, es decir, no todos en una misma sociedad producen el mismo sentido acerca de las mismas cosas o de los mismos mensajes. Clave esto de la diferencia. Pensemos o partamos siempre de un modelo que concibe que la diversificación del sentido no es un error o un problema de comunicación. Es lo normal. Lo normal no es que la comunicación lleva a que un mensaje sea entendido de manera unívoca y sin diferencias por cualquiera. Eso no es lo normal. Es raro, más bien. Y les diría más, no pasa casi nunca. Lo normal es lo contrario. Siempre hay diversidad de interpretaciones del sentido. Entonces, la idea de poner en el centro el discurso es que consideramos que el discurso es, como les digo acá, el camino más corto para estudiar el sentido que en la sociedad se produce. ¿Por qué es el camino corto? Bueno, a lo mejor se los podría preguntar, pero me voy a ahorrar el... Martín, levanta la mano, perdón.
Sí, ¿se escucha, profe? Perfecto. Bueno, no, cuando acá dice translingüístico en esta idea de Verón, ¿a qué se refiere específicamente? Lo otro creo que está claro, pero lo translingüístico no sabía a qué se refería. Quizá usted lo explicó ayer y yo no estaba. No, no, todavía no. Claro, perfecto. Hoy vamos a trabajar sobre la noción de discurso y esto todavía no llegué, así que y ya enseguidita te respondo y les cuento. Entonces, ¿por qué es el camino más corto? Dice Verón, el discurso. Bueno, porque yo para estudiar la comunicación, lo que tengo, por ejemplo, hay modelos, yo acá no les voy a contar todo esto en profundidad porque estaríamos 1000 años, pero hay modelos que se basan en las intenciones, que podríamos llamar intencionalistas o psicológicos de la comunicación o del sentido. ¿Qué es? A partir de un discurso, yo trato de comprender cuál es la intención del emisor, por ejemplo. Eso es muy típico, lo habrán escuchado, inclusive en algunas, no sé si en otras materias, pero en algún lugar. Bueno, a nosotros las intenciones nos importan, para decirlo técnicamente, un bledo, nada. ¿Por qué? Porque nunca las intenciones se traducen exactamente en nuestros discursos. Muchos de nuestros discursos, de los discursos que intercambiamos, no digo que no tengan intenciones, no estoy diciendo eso, sino que no traducen exactamente mis intenciones. Esto lo terminó de certificar Sigmund Freud hace más de 100 años, cuando hizo de una acción muy frecuente en la vida social, que es el acto fallido, o el lapsus, como se le suele decir, es decir, aquella vez que nosotros sin querer decimos mal una cosa o cometemos una acción espontánea y no controlada por nuestra conciencia, por nuestro consciente, e inconscientemente develamos, por ejemplo, algo del sentido de lo que hacemos o decimos o pensamos, ¿no es cierto? Está lleno de casos y de toda la vida nos ha pasado alguna vez nosotros mismos protagonizar o ver en los demás protagonizar un fallido, lo que se suele decir un fallido, es decir, un acto de comunicación no controlado conscientemente, donde esa persona desnuda, entre comillas, sus intenciones. Ahora bien, lo que yo tengo, ¿yo vi su intención? No, siempre lo que veo son discursos. Inclusive un acto fallido es un discurso. No quiero dar ejemplos porque solo se me ocurren ejemplos horribles, pero podrían ser agradables también. Entonces, lo que circula en la sociedad no son intenciones. No digo que no haya intenciones, pero las intenciones permanecen en el plano de lo que podríamos llamar perfectamente subjetivo o psicológico, aquello que no trasciende a lo social. Hay una parte del sentido que es subjetiva, que solo yo la conozco y, como diría Freud, ni siquiera yo la conozco a veces, porque yo mismo proceso cosas de manera inconsciente, sin darme cuenta. La mayoría, no solo yo, digo cualquiera de nosotros, ¿no? Funcionamos así. Y solo concientizamos alguna de esas cosas. Aún así, tenemos bastantes dificultades para controlar nuestro modo de producir sentido. En cambio, lo que nos interesa es lo que circula socialmente, y lo que circula socialmente son discursos, no son intenciones. Entonces, a nosotros las intenciones, por ejemplo, el ejemplo típico de alguien, ¿no?, que nos incomoda en la vida. Disculpen, voy a usar lo que típicamente llamamos malas palabras, pero que son muy buenas. ¿Este es boludo o hijo de puta? Decís, hace cosas que hacen daño. Lo hace llamémoslo de tonto, eso sería boludo, sin querer, vamos a decir así, o es malo, o sea, está haciendo un daño con maldad. Eso es una pregunta por las intenciones. ¿Lo hace a propósito o sin querer, para decirlo de otra manera, más liviana? Ok. A la larga, el daño es el mismo, ¿no es cierto? Si alguien te pisa con el auto sin querer, te rompe todos los huesos, o te pisa porque es malo y te rompe todos los huesos, se te rompieron los huesos igual. La justicia, la justicia, disculpen el exabrupto, ahí tuve un inconsciente. El Poder Judicial, las leyes, castigan distintos si descubren o tratan de descubrir si hay o no intencionalidad en una acción. Esto está tipificado en muchas leyes, la intencionalidad, ¿no? Existe el delito doloso y el delito culposo, etc. Pero nosotros acá no hacemos, no manejamos análisis, llamémosle judiciales o legales, no tenemos nada que ver con eso. Sino que manejamos análisis del discurso a nivel, llamémosle
científico, no sé, o académico. Es otra cosa. Y sobre eso, ahí le doy la palabra a Dylan, dame un segundito, y sobre eso lo que nos interesa a nosotros no es la intencionalidad, sino que lo que nos interesa sobre eso es cómo socialmente circula el sentido, con las diferencias incluidas. Sí, Dylan, dime tú. Lo que yo quería preguntar es con un ejemplo, porque lo que explicaste recién se me vino a la cabeza de una famosa frase de una película argentina que es El secreto de sus ojos, en donde Darín recita, que es como el detective Espósito, por ejemplo, perdón las malas palabras, pero hay dos clases de pelotudo. El pelotudo que sabe que es un pelotudo y no jode a nadie, después está el otro que es el pelotudo que se cree un genio y que tiene que andar todos los demás atrás de él tapándole todas las cagadas que se manda cuando estaba por ir a revisar el cuerpo de... perdón, spoiler, dice, no era mi intención, pero se me vino ese ejemplo a la cabeza, entonces yo Sí, quería aportarlo. sí, sí. Y también ahí tenés un caso que, si alguien no la vio, esta parte puede poner en cero el volumen, pero ¿cómo se descubre el caso? A partir de una foto donde encuentran que alguien, sin querer, no controla, está mirando a otra persona en la foto y descubren que ahí hay una obsesión oculta, digamos, ¿no? Sí, Bien, perfecto. Ahí tenés un ejemplo de mensaje no intencional. El señor no quería decir al mundo, yo quiero tener algún tipo de relación con esta otra persona a la que estoy mirando y aparezco, llamémosle fortuitamente, retratado en una fotografía grupal mirándola y que eso un día llegó a las manos de los detectives o los agentes judiciales y ven ahí un indicio posible de una obsesión. Pero eso no lo quiso decir el que todavía no era, además, el criminal, ¿no? Sino que no tiene nada que ver. Pero fíjense cómo algo produce sentido. Por supuesto, produjo sentido para los agentes del Poder Judicial de ese momento. Distinto si alguien tiene esa fotografía como un recuerdo de la escuela o del cumpleaños, lo que sea. No tiene nada que ver, le dice cosas distintas a la misma foto. Porque el sentido tampoco es único, ni está homogéneamente distribuido. Cualquier parte de un discurso puede ser significativa y también cualquier parte del discurso puede ser lo contrario, es decir, insignificante, no aportar nada de sentido. Pero no es un problema de intenciones. No es un problema de intenciones, es un problema de cómo eso produce otras consecuencias. Ejemplo, atesora esa foto con gran cariño por ese grupo juvenil, porque participaba en ese grupo, supónganse, o utiliza esa foto como probatoria de un indicio de una obsesión. Son dos usos distintos, es decir, son dos interpretaciones. Verbalizadas o no, no tiene nada que ver con eso. Pero sí genera consecuencias distintas. En un lugar la guardo en un álbum o en una caja con fotos que recuerdo, en otro lado va a parar a un expediente judicial. Esas son formas de interpretar una misma fotografía. O si apareciera en una página de un periódico, de un blog de noticias, o si apareciera, bueno, en una película, porque esa foto, aunque sea simulada, la tuvieron que producir para un film, en un relato ficcional, etcétera, etcétera. Bien, entonces, siempre se estudian discursos. Yo estudio una foto, yo estudio una película, yo estudio una página de diario, yo estudio un álbum, etc. Y estudio gestos, estudio palabras, estudio imágenes, estudio música, sonidos, ruidos aleatorios. Es decir, cosas concretas, no intenciones psicológicas que no tengo acceso. Siempre tengo acceso a las intenciones por los discursos. Entonces, ese es el camino más corto, porque el sentido no es lo que alguien interpretó subjetivamente, que no tiene demasiada relevancia social. El sentido es conectar cómo un discurso desencadena otros discursos o comportamientos. Y así en una cadena de comportamientos o discursos que se conectan unos con otros. Ahora lo vamos a ver de otra manera en otra serie de ejemplos y diagramas. Bueno, entonces, el sentido no es algo inamovible o uniforme, también cambia. ¿Cómo es que se produce? ¿Cómo cambia? ¿Dónde se sitúa? ¿Cómo podemos describirlo? Esto es lo que estuve contando recién. Y le respondo a Martín. El sentido se materializa, es decir, toma la forma concreta de algo físico, se escucha, se ve, se toca, se huele o se saborea, o mezclando esas cosas. O sea, tiene que ser tangible por nuestros captores perceptuales, no se pasa telepáticamente, es cambiante, es dinámico,
Y cuando decimos que es translingüístico, quiere decir que no solo está dado por la palabra, por la que estudiaría la lingüística, sino por todas estas variaciones de cosas posibles, imágenes, textos escritos, textos, fragmentos orales, música, ruido, etcétera, etcétera. Eso quiere decir, en este caso, translingüístico. Bien, y es social porque no es individual o subjetivo, es colectivo, está colectivamente construido. Pueden ser muy poquitos ese colectivo, pueden ser millones de personas, pero es colectivo, es social. Avanzo, ¿eh? Cualquier cosa se meten y preguntan. Bueno, por eso es que está en ruptura con la lingüística, no tiene nada que ver con la lingüística, no es análisis, no es análisis lingüístico de los discursos, no solo analiza textos lingüísticos, también incluye imágenes, modelos gráficos, puede incluir música, montaje audiovisual, montones de cosas. Estamos fundado en el modelo de Peirce, de ternario del sentido, y como les dije recién, es material y se piensa a sí mismo como un proceso o como parte de un proceso. Nunca un discurso está, como habíamos dicho ayer, vuelvo para atrás, ¿se acuerdan? El modelo del punto, acá, aislado, sino que siempre es un fragmento de una cadena de acciones o condiciones previos en el tiempo y siempre desencadena, o potencialmente al menos, pero en general los analizamos cuando sucedió, suele desencadenar nuevos comportamientos o discursos. O sea, nunca un mensaje está suelto en el mundo, viene de la nada y se dirige a la nada. Al contrario, viene de discursos y condicionantes previos, o sea, tiene una vida a lo largo del tiempo, tiene un sentido histórico, todos los discursos, por trivial que parezca, y que desencadena nuevos comportamientos. Todo discurso podrá desencadenar nuevos comportamientos, a veces inmediatos y pueden parecer triviales, a veces a largo plazo o pueden perdurar mucho en el tiempo. Uno puede leer libros o mirar películas, escuchar canciones que tienen décadas o hasta siglos, etc. O puede tener consecuencias en una familia durante generaciones, por ejemplo, el relato de una hazaña familiar o de una desgracia familiar o en una colectividad, tener un mito del origen de esa comunidad, etcétera, etcétera, que puede durar generaciones y generaciones, siglos inclusive. Las historias de los países, de las naciones, de los pueblos, de las religiones, tienen que ver con pervivir un determinado conjunto discursivo, ¿no? De una u otra manera. Los clubes de fútbol, ya que veo algunos con insignias, tienen cada uno su relato heroico que pervive generacionalmente, que a veces cambia también, porque pasan cosas y entonces generan inflexiones a lo largo de la historia. Así que no todo tiene un efecto inmediato, hay cosas que son discursos que pueden producir efectos prolongados o extendidos en el tiempo. Bueno, avanzo. Entonces necesitamos un modelo que piense que el sentido es un proceso en el tiempo, es histórico, no es localizado o aislado. ¿Cómo se llega a la noción de discurso? Esto es lo último que vamos a ver hoy, en esta última media hora que nos queda, un poquito menos. Bueno, a la noción de discurso llegamos de la siguiente forma. Dijimos que el modelo del punto no nos sirve porque se piensa como que los mensajes están aislados. Y tampoco nos interesaba el modelo binario de sentido que había pensado Peirce para el signo lingüístico, que tenía dos lados, un significante y un significado, porque además de lo, digamos, esto de la idea de cierto aislamiento del signo respecto de los contextos o los condicionantes, también lo que produce es la idea de que la significación está fija. A ese significante le corresponde un y solo un significado, y viceversa, ese significado solo un significante, para toda la comunidad igual. Cosa que ya dijimos ayer y volvimos a repasar hoy, eso no sucede casi nunca. Las mismas cosas quieren decir cosas distintas en distintas instancias y para distintos agentes sociales en distintos momentos de la vida social. Entonces tenemos que avanzar de otra manera para construir la noción de discurso, que no se va a hacer siguiendo esta vía nacida en la lingüística saussuriana. Por ejemplo, un meme. Pero yo el meme no lo puedo analizar aislado así. Voy a analizar este meme así
¿Y dónde lo viste? ¿Dónde apareció? ¿Dónde está emplazado? ¿Qué cuenta lo instaló? ¿Qué respuestas obtuvo? Todo eso me interesa. ¿Y en qué agenda? Porque este meme nosotros lo entendemos rápidamente y nos puede dar cierta gracia o bronca, lo que sea, ahora que está sucediendo este tremendo incendio en el Bolsón. No va a tardar, ojalá sí, pero esto se va a poner viejo en algún momento. Si yo les traigo, va a pasar en otros ejemplos, en otras clases, vamos a ver memes de años anteriores y va a parecer una cosa, pero viste, no sé de cuándo, de hace mucho. Y por ahí fue del año pasado, o peor, del mes pasado. Porque muchos memes trabajan desde la agenda. Otros como, bueno, ahora después creo que traje algún ejemplo, son menos necesariamente anclados en determinado contexto. Funcionan distinto. Por lo tanto, no todos los memes funcionan igual respecto de los contextos. Pero tenemos que pensar que no tenemos un discurso cuando simplemente hemos elegido un meme o una tapa de un periódico o un video o un reel o no sé, un afiche o una caja de galletitas que podrían ser efectivamente materiales de análisis súper interesantes porque son una porción del mundo a nivel del sentido social que se produce y hablan de muchas maneras de la sociedad en la que vivimos. Definitivamente son interesantes, pero no aislados. Claramente están anclados en contextos y condicionantes sociales. ¿Cómo llegamos a la noción de discurso? ¿Por qué? ¿Un discurso entonces no es un meme? No alcanza con tener un meme o, como dije, una tapa de un diario o un afiche para tener un discurso. Perdón, ahí está. Supongamos que tenemos un mensaje o un texto, que puede ser un meme, perfectamente, pero ahí ya tenemos un discurso. No, tenemos que saltar de la noción de mensaje o texto, son palabras que se han usado mucho en ciertas teorías anteriores, o las podemos usar en la vida cotidiana, ¿no? La noción de mensaje o de texto puede que la utilicemos aunque no hagamos nada parecido al análisis del discurso. ¿Es suficiente? ¿Eso ya es un discurso? No. Es lo que quiero decir, justamente. Necesitamos algo más. ¿Y qué es eso más que necesitamos? Bien, primero necesitamos saber que todo discurso construye o refiere a algún tipo de objeto. Es decir, un discurso siempre refiere, alude, representa, remite, perdón, incluso distintos verbos, todos son distintos y al mismo tiempo todos son válidos. Representa algo, o quiere decir algo, o apunta a algo, o remite a algo, ¿no? Que puede ser la agenda del momento, pero puede ser un posicionamiento político, pero también puede ser una cierta idea de cómo es alguien, o cómo es un colectivo, o que algo es gracioso, o que algo es serio, o que algo es normal, o que algo es anómalo, ¿no? Muchas formas de representar algo. Ese algo que llamamos el objeto, que no tiene por qué ser una cosa, no es objeto en el sentido cotidiano de la palabra objeto, cuando uno le dice objeto a una lapicera, a una bicicleta o a un televisor, eso es un objeto, sino en un sentido técnico, o teórico, que puede ser también un objeto, como les decía ayer, algo abstracto. También es un objeto, la idea de comunicación es un objeto. Es una idea, no existe la comunicación como existe una lapicera, que yo la puedo tocar. No puedo tocar la comunicación, por ejemplo. Es una palabra abstracta. O la idea de libertad, o la idea de inflación o de pobreza, son objetos abstractos en el sentido de que uno no las puede tocar o tener arriba de la mesa como si fuera una lapicera, ¿no? Un objeto puede ser también una sensación, una emoción, alegría es un objeto, aunque yo no tenga a la mano la alegría, ¿no? Bueno, a eso Peirce y Verón le llaman objeto de un discurso. Bueno, ya está, ya tengo un discurso y tengo su objeto. No, todavía me falta algo más. Y acá es donde aparece, porque habíamos dicho ayer que todo signo, y hoy lo repasábamos, es ternario, es decir, tiene 3 y no 2 partes, tiene 3 elementos para que haya sentido, no 2. Si no, no puede haber sentido. ¿Y cuál es la otra parte que nos falta? A ver si alguien se aviva y me dice, ¿qué falta para que sepamos que algo... ¿Sí? Milagros. Creo que faltaría la interpretación. Bueno, bien,
Perfecto, estoy de acuerdo. Lo vamos a llamar de otra manera, pero en definitiva es eso. De alguna manera es eso. Perdón, ahí está, estoy volviendo al PowerPoint. Ayer hablábamos de que hay condiciones de producción, es decir, que cada vez que producimos un discurso hay condicionantes. Nunca se produce un discurso acerca de algo de la nada. No viene un discurso a representar algo de la nada. Nosotros veíamos ese ejemplito, voy para atrás un poquito, del meme. ¿Qué puede hacer que este meme, lo pongo más grande, supónganse, ¿dónde está? Más grande. ¿Por qué nos puede dar risa? Si es que nos da risa, por ahí no nos da risa. ¿O por qué lo entendemos, si quieren? No me reí, pero lo entiendo el chiste, si es que es un chiste. Bueno, ¿por qué? A ver, que alguien que explique el chiste. Manuel. Sí, profe, ¿se me escucha? Sí. Buenísimo. Sí, porque, a ver, cada objeto, en este caso el meme, como dijiste recién, se forma en base a diferentes condiciones de producción, Sí. Y tienen que ver con los discursos previamente existentes en la red total, en donde entra en juego justo en este meme la cuestión ideológica, y después para el entendimiento del meme en determinado receptor va a entrar en juego los condicionamientos de recepción, que tienen que ver justamente con la subjetividad o con la red en la que está implicada ese sujeto receptor. Subjetividad, ya te voy a pedir la palabra de nuevo, Manuel. Eliminemos subjetividad. Sí, No nos interesa aquí la subjetividad. Te voy a pedir más, todo lo que dijiste está muy bien orientado. Te voy a pedir algo más simple. Explícamelo al meme, si no lo tomás a mal, ¿no? ¿Quién es esa señora? Claro. Ahora le sigo a Valeria también la conversación. Sí, la perdón. condición de producción en este caso es un entendimiento de saber quién es Bullrich, a qué partido pertenece, qué el cargo ocupa, y está ubicado el objeto en un tiempo y espacio determinado, como dijiste vos, más simple. ¿Por qué dice, o la pone rechazando la idea de tirarle agua al incendio del Bolsón y que le gustaría... Para criticar. Más fácil. Está bien, ¿qué se le critica? Está bien criticar. Perdón, les estoy pidiendo que expliquen el chiste. No sé qué está buscando. El accionar propio, de cómo ejerce su cargo. Bien. ¿Alguna vez le tiró agua en un incendio al incendio del Bolsón o agua a los jubilados? Ambas. Bueno, sí, la primera es lo que está en duda en el meme. Claro. Sí, probablemente, sí, no tengo idea. Vamos a darle la palabra a ver, Lautaro creo que está primero. No sé si ahí se escucha. Sí. Sí, capaz que queda un poco redundante ahora, pero nada, iba a decir justamente eso, que es más que nada con lo que es el contexto y también con el comportamiento, digamos, es un paralelismo en una cuestión de gestión, en este caso, lo que sea la ministra de Seguridad, que bueno, es cómo se comporta con una problemática y cómo se comporta con otra, creo que viene más que nada eso. Exactamente. Erika, Agustina y Martín, ¿alguno quiere agregar algo que no hayan dicho los compañeros? Porque levantaron la mano. Yo quería decir que también se cuestiona la responsabilidad que tiene justamente Patricia, que no es una persona cualquiera, que tiene una responsabilidad por sobre lo que está pasando en el Bolsón. Entonces también por eso está ella ahí y no otra persona. Bien. Erika y Martín, ¿quieren agregar alguna cosa más que no se haya dicho? La represión con la que siempre se la caracteriza. Sí. Bien, Erika. Yo pensaba, sí, no sé si es relevante para la conclusión a la que vos querés llegar, pero lo digo de todos modos, agregando a lo que dijeron las compañeras y los compañeros. Esto se inscribe también en una matriz visual que es preexistente al meme. Y eso me ayuda a comprender un poquito porque, si bien no sé el origen de este meme en particular, digo a nivel visual, gráfico, pero me imagino que a todos y todas les pasará algo parecido, lo hemos visto en muchos lados con muchos usos. Eso por un lado, me gustaba decir eso, señalar eso. Y después me quedé pensando en lo que vos, profe, habías dicho antes con la cuestión del silogismo truncado. Y bueno, es interesante ver como parte del efecto que busca esto dentro de estas condiciones de producción que los compañeros y las compañeras señalaban. Digo, yo estoy adivinando un poquito, ¿no?
puede tener que ver con eso que la premisa primera está, la segunda está, pero la conclusión, digamos, depende de esa interpretación, de esa recepción. Muy bien, excelente, Martín. Ahí está la cuestión del silogismo truncado que veo que lo pescaste en el aire. Constanza, son frames de... Ah, perdón, no alcancé a leer porque se me apagó. Ahí está. De un videoclip de Drake, exactamente. Que, digamos, ya el meme, vieron que empieza uno ya pierde, justamente no sabe por ahí quién es Drake, etcétera, pero el meme termina tomando vida propia, ¿no es cierto? Esto pasa mucho, que los memes por ahí uno no sabe, como decía Martín, dónde arrancó, pero ya lo conocés y ya sabés de qué trata la plantilla y cómo se utiliza. Excelente. Bueno, todos los aportes han estado muy bien. Valeria dijo una cosa muy interesante, más compleja, voy a decirlo, la cuestión de la veracidad. O sea, entiendo que quiere decir de decir la verdad. Aceptar este meme como... Yo voy a usar otra palabra, Valeria, pero no por corregirte, sino porque la vamos a retomar más adelante, que es la de verosimilitud. Decir algo que uno considera verdad, eso es verosímil. Es decir, aquello que uno cree como verdadero, ni más ni menos. Y si uno cree que esto es verosímil, es decir, lo que es, en realidad uno siempre lo que cree es que es verdadero, no que es verosímil. El verosímil es el mecanismo explicativo de la creencia en la verdad. Si uno cree que esto es verdadero, está de acuerdo con que este personaje se comporta de esta manera, es decir, que está bien descripta por el meme. Sea el personaje que sea y diga lo que diga, esto lo digo en general, no lo digo por este meme en particular. En cambio, si uno cree que... Gracias, Valeria. Si uno cree, no, estos son los cuca mugrosos que están echándole la culpa a Pato, pero en realidad son los mapuches, o no sé qué, o Patos nunca nos va a fallar, bueno, lo que sea, qué sé yo, o otras cosas, o están distrayendo porque en realidad pasa tal otra cosa. Bien, lo que sucede es que a esa gente va a tratar de, digo esa gente porque no me identifico, perdón, va a tratar de encontrar que eso no es verdad, es decir, diríamos nosotros, no es verosímil, sino que en realidad es, por ejemplo, una manera de exagerar algo que no es cierto o de procurar encubrir otra cosa, o sea, siempre intervenir sobre la condición de verdad. Exactamente, Valeria metió el dedo también en un asunto muy relevante que nos va a perseguir toda la cursada. Bueno, buenísimas intervenciones, avanzo rápidamente, así llegamos al punto que quiero llegar, acá. Esperé que me pasé. No me pasé. Bueno. Entonces, ese meme, tiene sus condiciones de producción. Y son más o menos todas las que ustedes describieron. ¿Hay otras más? Sí. Pero no importa. Para primer momento y ejercicio, hicimos un montonazo. Tiene ciertas condiciones de producción. Algunas las conocemos más, otras las conocemos menos. Pero están ahí, operando para que ese meme cobre sentido y... Me tomo de lo que dijo la compañera, perdón que no retuve el nombre ahora, Milagros, ahí está. Ese discurso o ese meme interpreta, a la hora de representar un accionar de esta funcionaria, interpreta sus representaciones acerca de ella, su accionar distinto frente a los jubilados que frente a los incendios, supongamos. Lo simplifico y doy solo un ejemplo. Muy bien, ahí tenemos un conjunto de condiciones de producción. Y que da por cierto esto, por supuesto, porque un meme da por verdadero aquello que enuncia. Bueno, ya veremos, después esto se complica, pero no importa, porque no todos los memes tienen esto, pero muchos memes de esta característica sí. Bueno, luego, acá ya tenemos la noción de discurso plantada. Hay una tríada, hay tres elementos. Un texto que va a tomar el lugar de discurso, un objeto que representa y ciertas condiciones de producción. Pero resulta, acá viene el último golpe de complejidad, resulta que el mismo texto, ahora, que nosotros lo vamos a llamar discurso, produce acerca del mismo objeto nuevas interpretaciones. Una vez que el meme sale ahí, supónganse a las redes, o me llega por WhatsApp, o lo veo en algún lado, aparecen lo que llamamos, o lo que Verón llama las condiciones de reconocimiento, o que también, si usamos una terminología más ligada a las antiguas teorías de la comunicación, la recepción. Es decir, cómo reaccionan otros nuevos discursos acerca de ese meme. ¿Son idénticas las condiciones de producción que las condiciones de reconocimiento? Bueno,
La pregunta es fácil de resolver. ¿Son idénticas las condiciones de producción que las condiciones de reconocimiento? No, hay Milagro ya hizo que no con la cabeza. Esa es la respuesta correcta. No. ¿Por qué no? Porque la verdad es que entre que se produce un mensaje y ese mensaje se recibe, las condiciones por lo general cambian. Y les voy a dar un ejemplo extremo que me lo suelen preguntar. Si yo produzco un discurso para mí mismo, perdonen, todos producimos discursos para nosotros mismos. Por ejemplo, nos anotamos algo en la agenda o en el celular para acordarnos mañana. No me tengo que olvidar de sacar turno al dentista. Mañana, cuando veo la anotación, por ahí, sí, menos mal que me lo anoté porque casi me olvido. O, ¿qué me puse que tenía que hacer? Porque me puse una cosa, pero no entiendo qué quiere decir. Es decir, ni hablar si las condiciones de producción no son mías, por ejemplo, las condiciones de reconocimiento es otra gente en otro lugar de la Argentina, con otro pensamiento político o con otro lugar en la vida social, productiva, educativa, lo que sea. Es decir, las variaciones entre las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento, aunque sean mínimas, producen cambio en el sentido del mismo discurso. Ni hablar si las condiciones son muy distintas, producen todavía más cambio. Entonces la comunicación, lo que llamamos la comunicación, es un fenómeno típicamente de cambio, no de permanencia. Típicamente no determinista, sino de generación, lo voy a decir en un término muy semiótico y técnico, genera quilombo, nunca genera paz. Genera que la sociedad se diversifique, no que la sociedad se homogeneice. Hacemos un esfuerzo enorme para parecernos a otros, para pensar como otros. Lo más fácil es lo contrario, o lo más frecuente. Por eso las sociedades, cuanto mayor escala adquieren, hay menos posibilidad de quietud social y de armonía. Es muy compleja la armonía, y cada vez que hay más formas de comunicación, hay cada vez menos, no más, uniformidad social. Salgan a la vereda o entren en la red un ratito y lo van a ver. Que es un gran esfuerzo para constituir armonía. Y esto es un problemón que las democracias actuales están lidiando con mucha dificultad. Ni hablar instituciones también más pequeñas, ¿no? Bueno, pero no quiero irme por las ramas. Vuelvo a este asunto. Todo discurso tiene dos condiciones que son diversificadas, poco o mucho. Y por lo tanto, dos veces, como dijeron ayer muy bien, produce sentido el mismo discurso. Un discurso, entonces, es un texto, puede ser un meme, la Constitución Nacional, un reglamento de la cursada de esta materia, puede ser el cartel de una peluquería, lo que sea, o la vidriera de una casa de ropa, no importa. Todo puede ser un texto que se transforma en discurso. ¿Cuándo se transforma en discurso? Cuando lo analizamos. Pero para analizarlo tenemos que hacer esto, no tomar al texto aislado, sino que tomarlo en relación con un determinado objeto y conocer cuáles son sus condiciones de producción y cuáles son sus condiciones de reconocimiento. Esa es la síntesis del tema de la clase de hoy. Bien, voy a meterle, solo porque me gusta que ustedes se vayan con la sensación de algo no entendí, voy a meterle un toque más de picante a esto. Hasta acá vamos bien. Necesito que si alguien no está entendiendo, me diga, no entiendo porque o puede, profe, o podés, prefiero que me digan podés, volver a repetir esto, cambiar esto, explicar mejor aquello. Son 82. La posibilidad de que los 82 hayan entendido bien la teoría que acabo de decir lo desmiente de antemano. Bueno, perfecto. Todos adoctrinados, así me gusta. Bueno, avanzo un cachito más, si nadie tiene preguntas para hacer. No es el texto aislado, es el texto más sus condiciones. Yo traje un meme, pero lo traje suelto. En realidad no estaba suelto, porque no existen los memes sueltos. Siempre los mandó alguien, o los cargó alguien, o los subió alguien. No se alcanza a ver, me quedo chiquito, perdonen. Pero a la izquierda está el posteo en X, en Twitter, de alguien que puso el meme. No se lee, pero bueno, no importa, una cuenta que puso el meme. Que habitualmente pone cosas en contra del gobierno, obviamente. Bien. Yo puse al meme suelto en el medio, pero es importante como parte de las condiciones. Hay muchas más condiciones. Yo acá lo simplifiqué al extremo. Esto no es así, ¿eh? No es así. Hay muchas más cosas que ustedes describieron hoy muy bien.
Y del lado de las condiciones de reconocimiento puse a otro, voy a decir, perdonen, a un Gil que agarró y hizo el mismo meme con Milei y se lo puso abajo, solo que le puso las fotos del incendio y de la represión y en lugar de la cara de Bullrich puso la cara de Milei. Pero no aportó prácticamente nada, salvo decir, no es solo, digo yo, no es solo culpa de Bullrich, también está Milei con esto, ¿no? Y puso cosas que no es lo mismo escribir que poner imágenes de noticias que tienen ahí un epígrafe, etcétera, etcétera. Pero no es una gran variación o un gran aporte. Es en todo caso una cosa más cercana a la confirmación y al acuerdo, ¿no? Con respecto al posteo y al meme. Eso es una de las tantas respuestas que había debajo de ese posteo que está a la izquierda. También estaba este meme o este posteo, en realidad es un meme con un posteo, ¿no? Que lo ponen ahí un Messi jovencito que dice, ¿qué onda, amigo? ¿Estás redolido? Y arriba dice, hacete, bueno, hacete no sé qué, no sé cuánto, pelotudo. Hay un insulto, perdonen, no leo, tengo 52. Entonces, obviamente, trata de refutar, vamos a decir así, pero desde la pelea no es otro argumento. Acá es muy interesante. No responde con un argumento. Por ejemplo, otro gobierno al que el posteador defendería o defendió, o una muestra o prueba de que no es así, sino simplemente un insulto, una agresión a quien produjo. Eso es una manera de responder, que es muy común, muy típico en el marco de esta red social en particular. Seguramente en otras también. Bueno, es inagotable porque hay muchas respuestas y esto pasa, podemos encontrar múltiples variantes de las condiciones de reconocimiento. ¿Cómo vamos a estudiar eso? Ya lo vamos a ver a partir de la próxima. A partir de la próxima, pues esto se va a cortar en un minuto nada más, nos vamos a meter con algunas ejemplificaciones más y vamos a trabajar sobre la noción de gramática. Yo no les quiero romper la cabeza, pero voy a dejar de compartir un segundo pantalla. Ahí va. Listo. Yo ahora les voy a subir el PowerPoint hasta aquí, para que lo tengan a mano, y les voy a recomendar leer para la próxima los textos que están indicados. Cuando la próxima es el jueves, nos reencontramos el jueves a las 6 en puntual. La clase del jueves va a durar muy probablemente hasta las 9 o cerca de ahí. Relean o lean si no leyeron todavía, repasen los PowerPoint, tráiganse preguntas y dudas. Hoy hicieron muy buenos aportes, igual que ayer, pero dudo que nadie tenga dudas, ¿no? Yo no soy tan genio para explicar y seguramente les van a surgir dudas cuando lean o repasen. ¿Alguien quiere decir algo antes de que todos muramos en esta plataforma? Sí, Darío, adelante. No te escucho, Darío. Estás muteado, me parece. A ver si te puedo desmutear. No te puedo desmutear yo. Lo peor es que se va a cortar. Si llegas. O si no, escribí en el chat. Ahí estoy leyendo el chat. Ahí me escucha, profe. Te escucho, sí. Le quería hacer una pregunta porque yo recién me pude conectar hoy porque recién hoy me llegó el mail. Sí, por ya eso lo sé. Quería presentarme y avisarle que no pude estar ayer. No hay problema, Darío. Igual me pasó con Martín y con alguien más, así que ya los integré. Ya me creé el usuario en Aula, donde están los materiales, y bueno, ya tengo todo. Ahí más o menos estuve escuchando, más o menos estoy entendiendo un poco ya. Genio, buenísimo. Bueno, genial. Nos vemos el Y jueves. quería hacer una consulta. Sí, quería hacer una consulta de un chico que está conmigo, que se anotó, se hizo la preinscripción, pero no pudo anotarse en el SIU. ¿Se puede hacer algo respecto a eso? Creo que no, porque no acepté a nadie más, porque yo pedí que sean 30 y son 101, así que estamos con muchos problemas de cantidad. Claro, entonces la materia desapareció por el tema del cupo. Claro, pero mandame un mail, dile que me mande un mail, yo ya te mandé el mail hoy, escribime que veamos qué hacemos, ¿sí? Decile por favor que me escriban. Bueno, vale. Gracias, profe. A ver, por nada. Hasta luego. Bueno, gente, nos vemos el jueves, esto ya se está cayendo. Un abrazo. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Chao, profe.